Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy es domingo 9 de marzo de 2025 y esto es un nuevo programa especial de actualización, puesto que los acontecimientos van casi más rápido que nuestra comprensión de los mismos. Entonces, para salvar esta cuestión, pues tengo el honor y el placer de contar, como siempre, con Fulgencio del Hierro para desentrañar, bueno, pues los misterios que día a día o las nuevas eh, aristas que van surgiendo en el orden internacional y en qué papeles están tanto España como la Unión Europea. Muy buenas tardes, Fulgencio, ¿cómo estás? Buenas tardes, el placer y el honor es mío. Muy bien. Saludos desde Cádiz, que aquí la Virgen de la Cueva se ha tomado unas vacaciones y no para de llover. También la Costa del Sol es la Costa del Agua. Sí, Ni en sí, Escocia llueve tanto. Es una especie de sierra de Grazalema continuada, que es donde más llueve de toda España. es extendida, sí. Y bueno, pues nada, en primer lugar, agradecerte tu tiempo en la tarde del domingo. Y bueno, pues vamos a ir allá. La primera pregunta que te quería hacer, y aunque hemos hablado un poco así antes de darle al botoncillo rojo, es esta guerra de Ucrania, ¿eh? Que parece que Trump ha abandonado a su suerte porque ya eh, lo que es el envío de material militar, pues parece ser que ha quedado suspendido, pero también ha quedado suspendida la información, ¿no? Los servicios de inteligencia o la cooperación con la inteligencia ucraniana por parte de los Estados Unidos. Y entonces esta guerra es hasta qué punto es nuestra guerra, me refiero a nuestra guerra España, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo primero que se anunció fue el corte de la inteligencia y el suministro, ¿no? Eh, si, si por algo ha aguantado inicialmente, por lo menos, ¿no? Fue por la inteligencia, por el targeting, ¿no? Lo comentábamos en este programa, en estos programas nuestros del MCRC, al inicio de la guerra de agresión, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible, ¿no? Que el ejército ucraniano tuviera conocimiento de los movimientos, ¿no? De las columnas de blindados rusas, ¿no? Y que hicieran ataques muy selectivos y muy precisos. Bueno, evidentemente han contado con inteligencia para un buen targeting desde el principio por parte de los Estados Unidos, que hay que recordar, pues ha estado suministrando combustible a la guerra desde el minuto uno, ¿no? O sea que esto ha cambiado de la noche a la mañana, pero Estados Unidos se ha manifestado siempre favorable, ¿no? Al enfrentamiento armado, de manera que Rusia terminara debilitada, lo cual no ha sucedido, no ha sido así. Entonces, bueno, eso está respondido así. Por tanto, sin ayuda por parte de Estados Unidos y con las capacidades de los países, de los estados de la Unión Europea para algunos suministros, como el de munición, por ejemplo, ¿no? Hemos llegado hasta ese punto en la Unión Europea, ¿no? Que la capacidad, la industria nacional no es capaz, se ha quedado sin munición, ¿no? Entonces, pues poco le queda. De hecho, estamos viendo cómo Zelensky realmente se está amoldando, digamos, a la situación de manera que se amortigue su caída, porque ya es nadie, todo el mundo tiene claro que Zelensky pues está amortizado, ¿no? Es un, es un líder que está amortizado y que pues le queda poco y que ya habrá asumido que la pérdida de territorios del país es un hecho. Y es un hecho que va a estar no solo de facto, que es lo que sucede ahora, sino de jure. O sea, que eso se va a firmar y, por tanto, Ucrania va a ser más pequeña y habrá que modificar pues todos los mapas del mundo y ya está. ¿Cómo está evoluciona el frente ahora? Bueno, ese movimiento que hizo Ucrania en Kursk, que es un movimiento de ataque al territorio ruso, bueno, ese
todo el mundo lo interpretó rápido porque es un movimiento muy simplista, ¿no? Pero estratégicamente no parece que sea muy inteligente, más bien es temerario. Yo recuerdo que Antonio García Trevijano decía con bastante frecuencia la diferencia entre audacia y temeridad, ¿no? Bueno, pues mucha gente no tiene claro la diferencia, ¿no? Una cosa es ser audaz y otra cosa es ser temerario. Yo creo que en este caso han sido temerarios. ¿Por qué? Pues porque no han tenido en cuenta todos los factores reales que les puede afectar. Y que uno de ellos era la cesión del apoyo. Uno, cuando vive del apoyo exterior, pues tiene que tener en cuenta los escenarios donde deja de recibir el apoyo o que el apoyo mengue, que es lo que ha sucedido y al final no hay apoyo por parte norteamericano. ¿Qué está sucediendo en Kursk? Pues que el ejército ruso está embolsando a una fuerza ucraniana muy considerable y los van a exterminar. Es decir, eso puede ser una masacre realmente cuando la idea era muy rimbombante, era ganar territorio ruso para en la mesa de negociaciones estar en condiciones de permutar territorios. Eso queda muy bien sobre el papel, es muy bonito, pero estratégicamente es poco realizable. Y eso se está demostrando que es así. Aparte que, bueno, Rusia ha continuado avanzando, ¿no? Sin parar, porque además al penetrar en territorio ruso lo que han hecho es desviar una cantidad de recursos importantes del frente del este, ¿no? Y eso no ha sido, ha sido un movimiento temerario, diría yo. Y eso lo están pagando y lo van a pagar, porque ahora no son capaces, por los recursos que tienen en Kursk, en la zona de Kursk, no son capaces de frenar el avance ruso, que se sucede sin parar, ¿no? Y esa es la situación. Y además yo creo que el ejército ruso lo que está es, ante un eventual fin de la guerra, lo que está haciendo es una aceleración de avance, porque eso sí que eso es lo que dicta la lógica. Es decir, la guerra va a acabar y yo tengo que acabar en la posición más favorable que pueda, pero de acuerdo con las fuerzas que yo tengo. No es realista la parte de Zelensky, pero la de Rusia ahora sí que lo es. Dice, yo ahora no tienen apoyo de Estados Unidos y esto vamos a acabar en unas semanas probablemente, y entonces vamos a avanzar, 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 y donde estoy me quedo, que es el utis possidetis que siempre hemos dicho, Marce, desde que comenzó la guerra. O sea que donde estoy me quedo. Y eso ha sido así en los últimos 2000 años y va a ser así. Lo que proponías, la siguiente cuestión que proponías, bueno, ya la hemos contestado muchas veces. En nuestra guerra, hombre, a ver, nosotros no es nuestra guerra en el planteamiento actual de tratados que tenemos, desde mi punto de vista. O no debería ser nuestra guerra, o no es justo que sea nuestra guerra, diría, ¿no? Ucrania no es un país de la OTAN, por tanto, no es nuestra guerra en ningún caso. En ningún caso. Puede ser nuestra guerra porque es uno de los intereses es otros intereses, que es el derecho internacional. Y el derecho internacional pues prohíbe la anexión de territorios por la fuerza. Vale, pero eso siempre hay que considerar cuáles son las reacciones y qué medidas se toman para preservar esos intereses. Desde luego, en este caso, yo no mandaría un soldado español allí, ¿no? O sea, no creo que haya que derramar sangre española por ese tipo, por esos intereses, concretamente en esa zona. Porque bueno, es un interés general, ¿no? No nos afecta a los intereses vitales ni a los intereses estratégicos tampoco. O sea, es decir, no le veo que en nuestra guerra, es muy poquito nuestra guerra. No diría en absoluto es nuestra guerra, pero muy poquito. Y Analizándola en función de nuestros intereses, que es como hay que analizar las cosas, ¿no? sí, según, no recuerdo de quién era la sentencia, aquella de que los países no tienen amigos, tienen intereses. Claro. Y mira, otra cuestión es el papel, porque la OTAN parece ser, vamos, que está en la UBI o en la UCI, y el papel, ¿está Europa o la Unión Europea en condiciones de suplir a los Estados Unidos en la ayuda a Ucrania? Porque cuando Macron ofrece este paraguas nuclear, cuando el Reino Unido parece que ha vuelto a Europa, que se había escapado y parece que vuelve y tiene reuniones y hay reuniones para el rearme,
Europa tiene capacidad para suplir a los Estados Unidos. El paraguas nuclear francés o el británico no están obsoletos. Bueno, tiene otro enfoque y otras dimensiones. Unas dimensiones radicalmente diferentes. El número de ojivas pues es brutal la diferencia, de 10.000 a 290. O sea, que no tiene comparación. Como decía, la OTAN está en la UCI. La OTAN está en la UCI, pero la OTAN, técnicamente hablando, no está involucrada en Ucrania. La OTAN está en la UCI por un cambio de los Estados Unidos, en la acción exterior de los Estados Unidos, que ya comenzó en el anterior mandato de Trump. Entonces, más que en la UCI, está en un estado de shock. Es decir, la pregunta es quiénes somos, qué hacemos y para qué estamos aquí. Entonces, eso yo creo que es la situación. De todo el escenario que se ha abierto, porque lo que está claro es que Ucrania es Europa, no es de la Unión Europea, pero es Europa. Lo que está claro es que lo que se pone de relieve ahora es la necesidad que tiene Europa, no la Unión Europea, insisto, sino Europa, la necesidad que tendría de contar con medios de seguridad y defensa propios, no dependientes de otros. O bien en la OTAN, pero que funcionara y que, por supuesto, el principal beneficiario de la OTAN, que ha sido Estados Unidos de facto, vamos a recordar el ataque a las Torres Gemelas, las más de 100 soldados españoles que cayeron como consecuencia del conflicto de Afganistán. Es decir, el beneficiario neto de la OTAN ha sido Estados Unidos y además creo que contribuye con el 16% de los gastos de mantenimiento. Es decir, que es barato para Estados Unidos contar con la OTAN. No es, porque todos los medios, al final, el que haya estado dentro de la OTAN, como yo he estado, lo ha visto. O sea, los medios los explota mucho Estados Unidos con fines nacionales. Eso es un hecho. Entonces, la OTAN estamos en estado de shock. Vemos a un secretario general que pretende salvar el barco y vemos una serie de debates que se abren que todavía no sabemos exactamente a dónde nos van a llevar. Entre otras, hay un pequeño, dentro del gran debate, hay una cuestión que parece que se está discutiendo, que es si se puede desplegar fuerzas de paz, de interposición en Ucrania por parte de la Unión Europea o de Europa, porque el Reino Unido está en Europa, definitivamente. Creo que todo el mundo lo sabe, pero ellos quizás han tenido que reconocerlo. Ellos están ahí. Entonces, quiero decir que no es solamente global, como piensa el Reino Unido, el Global Britain, ¿no? No. Ellos están en Europa y ellos están involucrados. Entonces, hacer un despliegue. Hombre, eso presenta una serie de problemas a priori, ¿no? Uno, Europa no es parte, en principio, no es un actor en las negociaciones, en las conversaciones, perdón. Todavía no hay negociaciones, pero hay conversaciones. Europa no es un actor, ¿vale? Y para poner cascos, digamos, del color que queramos, ¿no? Azules no van a ser, porque el Consejo de Seguridad de la ONU no va a aprobar eso, porque Rusia y China tienen capacidad de veto. Entonces, para poner ahí cascos de la Unión Europea o cascos europeos, tiene que ser con el acuerdo de los contendientes. Rusia ha dicho que no, o sea, que no los quiere, ¿no? Rusia ha dicho que interpretaría una involucración de la OTAN. Sí. Lo cual es, dentro del análisis hay que tener en cuenta que 23 Estados miembros de la Unión Europea son miembros de la OTAN. Estamos otra vez con una dualidad que es al final lo que ha hecho que la OTAN no colapse, pero esté en un estado de shock. ¿Por qué? Pues porque uno no puede tener dos estructuras de seguridad y defensa que operen con el mismo mandato sobre el mismo territorio, porque es que no es eficiente, no puedes poner medios en las dos, ¿no? Eso lo hemos dicho varias veces y lo hemos visto en la organización, en la operación Ocean Shield, en el Cuerno de África, de la OTAN, cuando la operación Atalanta estaba allí. Entonces, al final, ¿qué operación murió? La de la OTAN, lógicamente, porque los Estados miembros no ponían barcos en las dos operaciones para hacer lo mismo mandato, mismo territorio. Entonces, eso es lo que sucede aquí y eso nos lleva
al gran debate, que es ¿qué hacemos con la OTAN? No se puede hacer una arquitectura de la Unión Europea o una arquitectura europea, digamos, más allá de la Unión Europea, contando al Reino Unido, y que la OTAN siga tal cual. O sea, yo creo que hay una incompatibilidad manifiesta. O sea, yo creo que se abre aquí un camino, un escenario nuevo, en el cual pues, nos puede llevar a una OTAN 2.0, una OTAN nueva, quizás sin Estados Unidos, amenazan con salirse, ¿no? Bueno, más vale que se salgan, ¿no? Porque si más vale que se salgan porque la OTAN estaba para lo que estaba y la hemos usado para ellos y ahora resulta que no la quieren tampoco para lo que estaba. Por tanto, los polacos evidentemente están preocupados. Entonces, los polacos y las repúblicas bálticas. Entonces, eso nos abre un nuevo escenario. Y este nuevo escenario, sin duda, pues yo veo ahí ciertas incompatibilidades a priori. Es decir, una arquitectura de seguridad y defensa de la Unión Europea que sería muy costosa de poner en marcha, ya no solamente por los 800.000 millones de euros que dice la señora van der Leyen, que bueno, que el dinero al final lo sacan y lo ponen, pero es que hay que hacer integración. En términos prácticos, los países de la Unión Europea que son de la OTAN, algunos han integrado la OTAN en todos los procedimientos y sistemas de la OTAN en sus estructuras nacionales y otros no. Con lo cual, la integración que se ha sucedido hasta ahora ha sido una integración a través de la OTAN, ¿vale? Pero luego, en el ámbito nacional, algunos tenían sus sistemas nacionales y los tienen, sus sistemas nacionales. Entonces, eso, si nos quedamos sin OTAN y no hacemos una estructura nueva, potente, pues nos va a llevar tiempo porque hay que hacer integración de sistemas, de procedimientos, la industria de defensa tiene que estar más coordinada, tenemos que generar capacidades que ahora no tenemos, incluso capacidades nucleares que no tenemos. Es decir, esto es que no tienen algunos estados, ¿no?, europeos. Estamos en una situación que yo creo que casi la orientación inicial debería ser hacia una OTAN 2.0. Es decir, una OTAN, porque no tiene por qué ser estrictamente europeo, puede ser también con Canadá, es decir, integrar ahí y utilizar como base la OTAN actual. Y si Estados Unidos no quiere estar, pues que no esté, ¿no? Hay que recordar que Estados Unidos manda la OTAN ahora, o sea que manda la estructura militar de la OTAN, la manda un general norteamericano. Es decir, no es Saqueur, que está en Bruselas, el cuartel general del alto mando aliado, desde la Segunda Guerra Mundial, del que heredó el nombre, ¿no? Entonces, eso puede ser un poco ahí. ¿Cuál es la oportunidad para España? Que me decías que si esto es una guerra de España. A ver, no es una guerra de España plenamente, es muy pequeñita la porción de guerra de España que puede ser la situación actual. Creo que está sobredimensionado el esfuerzo español. Habíamos repasado de todas las operaciones en el exterior, hay 7 de la OTAN y estamos en todos sitios, menos donde tenemos que estar. ¿Por qué? Porque los medios que tenemos son los que son. Estamos donde tenemos que estar, ¿no? Pero no con la suficiente intensidad, porque, hombre, si llevamos medios al exterior y se los cedemos a la OTAN, el control operativo, pues evidentemente el control operativo no lo tiene España, ¿no? Lo tiene la OTAN en el tiempo que está, ¿no? Entonces, eso ahora nos puede llevar a un escenario que, si se trabaja bien, nos lleve a un enfoque que sea de amenaza omnidireccional y multidimensional. Omnidireccional en el sentido de todo horizonte, 360 grados. Es decir, no podemos estar abogando por el flanco sur y tener 2 ciudades españolas fuera del teatro de un tratado de seguridad cooperativa en el que nosotros estemos. Eso no lo podemos hacer. Y eso es lo que sucede. Entonces, este es el momento de decir, sí, estamos ahí, estamos, pero evidentemente tiene que haber fuerzas de la OTAN 2.0 o de una nueva Unión Europea Occidental que acabó, ¿no?, en su día, creo que en 2011, si no recuerdo mal, se disolvió, pero que esas fuerzas tienen que estar en Ceuta y Melilla también. O sea que eso
Y eso tiene que estar claro. Es decir, no puede haber política, acción exterior de un Estado miembro que sea contrario a los intereses de España en sus intereses vitales. O sea, Ceuta y Melilla, pues es el caso de Francia. O sea, no se pueden tomar decisiones con respecto a Marruecos si eso puede tener una repercusión, por muy mínima que sea, en la integridad territorial de España. Entonces, es el momento de que si hay que mandar soldados, que ya los estamos mandando a Polonia, se mandan, pero si tiene que haber polacos en Ceuta y Melilla, que los haya. Pero que los haya ya. O sea, que no, y que el mundo lo sepa. Cuando digo el mundo, me refiero al sultán. O sea, que lo sepa. Es decir, entonces estamos ahí. Porque si no es en ese escenario, pues ya te diría yo que España no tiene ninguna guerra en Europa Central. No debería de tenerla. Y hablando del sultán, eh, mm, España tiene dos bases de utilización conjunta con los Estados Unidos, ¿no? O estas están en la OTAN, que son la de Morón en Sevilla, está, me parece, ¿no? Sí, La de Rota en Cádiz. sí, Entonces, esas bases son de un convenio de amistad hispano-norteamericana. bien. No Entonces, son de la OTAN. la No son pregunta, de la OTAN. la pregunta, ¿tiene España, porque es evidente que los Estados Unidos están jugando a tener como amigo en la zona más que a España, como ha sido tradicional, a Marruecos, aunque con Marruecos siempre, y de hecho el régimen absoluto del sultán marroquí, pues se debe en parte al apoyo, ¿no? O sea, el triunfo y el asentamiento que tiene al apoyo de los Estados Unidos. El apoyo de los Estados Unidos a Marruecos es yo diría que desde el nacimiento de Estados Unidos, ¿no? Porque creo que fue el primer país que lo reconoció, en fin, no lo sé, pero sí, creo que sí, es la historia que cuentan en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, fue el primer país que lo reconoció, pero nosotros mandamos allí ¿A quién? ¿A Estados a, Unidos? a Estados Unidos, pero nosotros mandamos ¿Cómo allí. va a ser? Si, Bueno, si es bueno, no, pero precisamente España quien aporta. no, es Eh, lo que iba a decir. No, pero España manda a Gálvez con miles de soldados y Lafayette, pues van los franceses también, pero en Estados Unidos lo que se cuenta es que hay un reconocimiento expreso y del la acción gobierno. diplomática y económica, las aportaciones económicas de, de Carlos III, creo que fue, ¿no? En la independencia americana y las gestiones de nuestro conde de Aranda, del que siempre hablamos. Pero bueno, eso es un poco anecdótico. Pero ¿tiene España capacidad de presión con los Estados Unidos y respecto de las bases de Morón y Rota? Porque si España deja de tener interés para los Estados Unidos y vuelca este interés en Marruecos, pues y visto cómo está el asunto de Ceuta y Melilla, de que están fuera del el paraguas este de la OTAN, pues ¿qué pintan estas dos bases? ¿O A qué ver, pintan? ¿Por qué no se a ver, debe a ese acuerdo? Hay hasta ahora hemos escuchado a antiguos ministros de Asuntos Exteriores del Partido Popular, que eran buenos ministros, ¿no? Lo hemos escuchado recientemente. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque estuvieron a punto de llevarse las bases a Marruecos con algunos cambios radicales, como cuando la retirada de Irak, el famoso asunto de no levantarse con la bandera, en fin, algunos aspectos que hay que pulir y hay que tener cuidado, ¿no? Con esas cosas, porque el respeto se interpreta de una manera en un sitio, de otra manera en otra, y cuando uno tiene cierta educación ve esas cosas, ¿no? Entonces, sí, hasta ahora hemos tenido cierto cuidado, pero en la tesitura actual, con un presidente de los Estados Unidos abiertamente hostil, que empezamos a dudar de que sepa lo que está haciendo en algunos aspectos, ¿no? Porque, bueno, amenazó
ponerle aranceles antes de ayer a Rusia masivos, pero bueno, vamos a ver, y sanciones masivas. Es decir, uno en esta secuencia de acontecimientos, desde que tomó posesión, uno no se esperaba eso, ¿no? Y luego parece que después lo negó, pero, en fin, en esta tesitura, bueno, uno ya no puede descartar nada, ¿no? Y tienes que tener todas las cartas disponibles. Es decir, si Estados Unidos se manifiesta hostil, como se ha manifestado con respecto a Gibraltar hasta ahora, entonces habría que decir, bueno, pues habría que cambiarle muchas cosas. Si se lleva las bases a Marruecos, pues que se las lleve. No es, lo que pasa es que nosotros tendríamos que fortalecer nuestras capacidades y eso es lo que hay que hacer. O sea, no estamos hablando de vivir en un equilibrio totalmente inestable en el que el transcurso del tiempo siempre nos genera pérdidas, que es lo que hemos vivido hasta ahora. Estados Unidos no ha sido leal con España y no me vale decir, no, es que los intereses prevalecen, la moral también prevalece. O sea, Estados Unidos, desde el Maine y la guerra de Cuba hasta hoy, nos ha causado perjuicios siempre. No ha sido ganar, ganar, no es cierto. No ha habido ningún caso de ganar, ganar con Estados Unidos. Siempre ha sido perdemos nosotros. La propia partidocracia que estamos sufriendo pues ha sido promocionada por Estados Unidos. La pérdida, o no la pérdida, no, la salida poco honorable y la pérdida de los saharauis de su derecho a la autodeterminación también es culpa de los Estados Unidos, en parte, salvo la culpa española, que es culpa española. Esa no la vamos a achicar, ¿no? Pero eso ha sido así. Quiere decir que Estados Unidos ahora mismo es un país que se muestra hostil con todo el mundo, parece, ¿no? O sea, no parece que tenga una relajación de la hostilidad con nadie, o por lo menos no lo percibimos, ¿no? Y bueno, pues entonces las dos bases que hay aquí en España, grandes, son bases norteamericanas. ¿Hay elementos OTAN en las bases? Sí, en Rota hay una flotilla de destructores norteamericanos que, bueno, forman parte de lo que se conoce como el escudo antimisiles de Europa, y son barcos que hacen sus misiones desde la base naval de Rota, pero bueno, a nadie escapa que los barcos de guerra hacen siempre lo que se conoce como National Task, hacen tareas nacionales, tareas compartidas con otros y tareas combinadas, tareas compartidas con la OTAN y tareas combinadas con otros países de forma bilateral. Eso es el esquema de funcionamiento de las armadas, más o menos, ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo aquí, por supuesto, la flotilla de destructores norteamericana que hay en Rota. O sea, es decir, las bases responden a un interés nacional norteamericano, que supongo que es lo que tú me estabas preguntando. Sí, claro. Y sí, Eso es. forma de ejercer algún tipo de presión, pero claro, luego hay otra cosa. eh, la OTAN tal como la conocemos desaparece o Estados Unidos se quita de en medio. Tiene, aquí hay, supongo que habría unas líneas de actuación, porque cuando se habla de gasto militar, el comprar calcetines para la tropa también es gasto militar. Claro. Sí, Entonces, ¿tiene Europa o qué capacidades tiene Europa de diseño y de avances tecnológicos? Y dentro de Europa me refiero a España. Ahora eh, se ha, está ya a pleno pulmón o en pleno funcionamiento el submarino Isaac Perales CLS-81, que es tecnología 100% española al parecer, y estuve leyendo algo sobre este barco y resulta bueno, que puede pasar grandes temporadas con largos periodos de tiempo sumergido, ¿no? A altas profundidades. bueno, es diseño español, ¿eh? Diseño español. La tecnología completa del submarino no puede ser española, ¿eh? Ah, Es diseño español. Pero que eso es lo que hace lo que hace importante la construcción naval, ¿no? O sea, que seas capaz de diseñar un submarino, pues nos ha situado en los 10 únicos países del mundo que son capaces de diseñar y construir un submarino. No construir un submarino con diseño francés, que es lo que estábamos haciendo hasta ahora, con planos franceses. Esto es un diseño enteramente español. A ver, la industria, ¿cómo funciona la Agencia de Defensa Europea?
¿vale? La EDA por sus siglas en inglés. Todos los desarrollos que se hacen pues son de libre adherencia de estados, es decir, no son de todos los estados, no es de la Unión Europea. Es decir, que hay un proyecto que puede ser Marsur, que es una plataforma para intercambiar información en el entorno marítimo, y a lo mejor ahí, no, ahora mismo no recuerdo, pero a lo mejor no están ni mucho menos los 27 países, a lo mejor hay 4, 5, 6 o 7. Es decir, eso no supone una integración de la Unión Europea como tal, y no estamos contando al Reino Unido, ¿eh? Sí. Los sistemas de mando y control, igual. El Reino Unido tiene uno, nosotros tenemos el de la OTAN, Alemania tiene el de la OTAN, hay países que meten los de la OTAN, Francia tiene uno propio. Ese tipo de cuestiones es muy complejo. ¿La industria europea, por así llamarle, es capaz de desarrollar eso? Hombre, claro, claro que es capaz. ¿Qué sucede hasta ahora? Ahora lo que sucede es que eso se importa mayormente de los Estados Unidos. O sea, todo el equipamiento militar de los estados de la Unión Europea, y en concreto los 23, ¿no?, que son de la OTAN también, pues importan de los Estados Unidos pues una cantidad inmensa de armamento, de sistemas. Bueno, nosotros hacemos nuestros barcos, pero las fragatas Álvaro de Bazán evidentemente son un diseño norteamericano, adaptado por nosotros, pero no es un barco diseñado en España, se ha construido en España. Y luego el equipamiento que tiene, la tecnología que tiene instalada es norteamericana. Los cazabombarderos que tenemos, el F-18, evidentemente son norteamericanos. Es decir, ¿eso se puede cambiar? Hombre, en España, en Europa tenemos Leonardo, tenemos una industria de defensa potente, pero no está coordinada. Hasta ahora compite entre ellos, evidentemente, sobre todo en contratos en el exterior, fuera de la Unión Europea, y a lo mejor no están muy centradas en determinadas capacidades. Todo eso hay que cambiarlo. Por eso digo que, y luego está lo que se puede hacer con la Unión Europea actual. Es decir, ¿se puede montar una operación de la Unión Europea ahora mismo en cualquier sitio? Sí, se puede montar. ¿Una operación de política común de seguridad y defensa? Sí, se puede montar. Claro, se puede montar. Con uno de los 5 cuarteles generales que hay, no lo va a mandar la Unión Europea, lo va a mandar un Estado miembro. Hay 5 cuarteles generales, hay uno en Alemania, Francia, España, Italia y Grecia. Un Estado miembro ofrece el cuartel general para mandar esa operación y ya está. Así es como sucede y así es como está la operación Irini, como está la operación Atalanta. La operación Atalanta la manda el cuartel general español, que es de la Unión Europea, pero un cuartel general español. Eso se puede hacer. ¿Pero eso se puede hacer de manera permanente? No, eso se puede hacer, cada 2 años. Hay que hacer un proceso de cambio, de extensión. Es decir, la arquitectura actual es la que es. Y la arquitectura actual es la que es, ¿por qué? Pues porque hay otra arquitectura que es la OTAN. Y entonces, ¿para qué queremos 2 arquitecturas gemelas, ¿no? Eso es lo que ha sucedido hasta ahora. El nuevo escenario nos lleva a pensar que si la OTAN no funciona como tal, pues o bien nos quedamos con la OTAN para crear una OTAN 2.0, que es una opción, y que yo creo que es una opción inteligente, sin los Estados Unidos, o los Estados Unidos teniendo un papel diferente, no de jefes, como están ahora, o entonces hay que hacer una arquitectura de seguridad y defensa diferente de la que tenemos en la Unión Europea. Y entre otras cosas tiene que ser europea, no de la Unión Europea, porque está claro que las capacidades británicas hay que integrarlas, ¿no? Porque también están en Europa. Eso es lo que yo veo. Y ahí España lo que tiene que hacer, obligatoriamente es integrar sus intereses, todos sus intereses, en la nueva estructura. Todos sus intereses. Y que no haya, y que nadie haga nada que vaya en contra de nuestros intereses. Nadie que sea parte de esa arquitectura que más pronto que tarde se va a tener que hacer. Y mira, yo creo que ya para terminar, que por atenernos a lo que habíamos hablado antes, hacer un programa un pelín más corto, ¿cuáles son las necesidades de España en cuanto al gasto militar? No me refiero a los calcetines, ¿eh?
qué huecos habría que cubrir, cuáles son las necesidades de seguridad y defensa que necesita España y si, y si estas capacidades comparándolas con las que tienen otros países de la Unión Europea, ¿no? Porque yo creo que no estamos en igualdad de condiciones, por lo menos con Inglaterra, ¿no? Y con Francia supongo que tampoco, puesto que disponen de armamento nuclear, ¿no? Pero ¿qué es lo A, que necesitaría España ahora mismo para ponerse al día en cuanto a nuestra defensa? Y a ver, ¿no? otra cosa me gustaría que se quedó apuntado en el último programa es la influencia económica, o sea, o el desarrollo económico que supone también la industria militar, ¿eh? O sea, al haber más gasto en armamento eh, también va a haber más empleo y más actividad económica, si no me equivoco. Sí, empezamos por lo primero, si quieres, o por lo segundo. A ver, la tecnología militar es en gran medida de doble uso. Es decir, eso es un hecho. Cada vez se utiliza más tecnología, se llama commercial of the shell, que es tecnología de doble uso que se encuentra pues, en el mercado, ¿no? Ya no es tecnología estrictamente militar. Quiere decir que la industria nacional es capaz de producir tecnología para defensa y que valga para uso civil. Entonces, eso, aparte, hay estudios por ahí de algunos compañeros, ¿no? Que recuerdo ahora mismo, ¿no? De cuánto revierte en el país toda la inversión que se hace en la industria de defensa, que revierte bastante, en forma de trabajo, en forma de desarrollos civiles, etcétera. O sea, no es el pensamiento que pueden tener algunos, ¿no? Miembros de la partitocracia que dicen, no, vamos a hacer pistolas. No solamente hacer pistolas, sino hacer sistemas, plataformas de armas que tienen mucha electrónica, mucha tecnología y que eso se utiliza en otros campos también. Entonces, eso es fundamental. ¿Qué capacidad tiene España? Hombre, España tiene una capacidad bastante considerable. O sea, el que no tengamos armamento nuclear no quiere decir nada más que somos parte del Tratado de No Proliferación. Y, y no lo podemos tener porque nos hemos comprometido a no tenerlo. Pero eso no quiere decir que no controlemos la energía nuclear para fines pacíficos porque tenemos centrales nucleares. Quiere decir que eso no implica una falta de capacidad industrial, eso Sí, implica una falta de capacidad de defensa. Quiere decir que no puedes disuadir. El armamento nuclear es el más importante porque tiene capacidad, te da la capacidad de disuasión definitiva. Es decir, no te van a hacer un ataque serio porque tienes armamento nuclear. Entonces, pero eso no quiere decir que no tengamos las capacidades industriales, que sí las tenemos. En cuanto a lo que has comentado de no nos podemos comparar con Inglaterra, hombre, a ver, Inglaterra ya no tiene 40 fragatas, eso te lo digo yo, eso se lo digo a todos nuestros oyentes. Pues ahora, si mal no recuerdo, puede tener en torno a 16, no lo sé, pero ten en cuenta que del número de barcos que tiene una armada, de la cantidad de barcos tiene un número siempre en mantenimiento, otro en adiestramiento, o sea que puedes tener a lo menos de la mitad operativos, ¿no? Funcionando. Pero yo diría, en nuestro caso, hombre, yo creo que 4 submarinos, pues es una cantidad, teniendo en cuenta que probablemente haya uno siempre en Gran Carena, otro a lo mejor hay en P que le llaman, al final tienes dos como mucho, ¿no? Operativos y a lo mejor tienes uno en patrulla y otro, en fin, estos son así cábalas que hago porque no he visto, ¿no?, cómo está el planeamiento de los submarinos, pero eso es lo que dice la lógica de logística, ¿no? Y de sostenimiento. Hombre, un portaaviones eso se puede tener. Tener un portaaviones es no tener nada. O sea, tener un portaaviones es tener un portaaviones para que opere en tiempo de paz. Para operaciones multipropósito, evacuaciones, apoyo a desastres naturales, pero en tiempo de guerra, un portaaviones y nada, pues hombre, todo es nada, ¿no? Porque
La política ahí es tener 2 portaaviones mínimo, porque para tener uno por lo menos siempre operativo en la mar, ¿no? Entonces tenemos uno, ¿no? Y con esto ya te digo que, hombre, deberíamos de tener otro más, que eso es así. El submarino, hombre, yo no me atrevería, yo no soy un experto en el arma submarina, pero vamos, 10 o 12. O sea, deberíamos de tener un número suficiente de submarinos como para hacer una fuerza disuasoria en el eje sur. Eso es evidente. Y además con capacidad de lanzamiento de misiles de crucero del tipo Tomahawk o del que sea, ¿no? De lanzamiento sobre tierra, desde el submarino. O sea, es decir, necesitamos tener bastantes más de 4. Fragatas barras destructores, que es lo que tenemos, evidentemente, deberíamos de duplicar. Ahora hay unos programas nuevos de las fragatas, las F-110, pero necesitamos fragatas, no le queremos llamar destructores, digamos, fragatas con potencia y con capacidad antiaérea y de superficie importante y también submarina, ¿no? Eso y en número suficiente. 16, 18 y, por supuesto, necesitamos tener una aviación fuerte que la tenemos muy obsoleta, ¿no? Y muy enfocada a la defensa de Canarias. Entonces, ¿cómo se construye eso? Eso es otra historia, ¿no? Se construye nacional, se construyen sistemas, que es como se llaman los aviones de combate ahora, multinacionales, eso es mucho más económico, y eso, pues, entre 4 o 5 Estados miembros de la Unión Europea te pueden hacer un cazabombardero propio, ¿no? Donde, pues, cada uno pone su parte, cada uno tiene sus ventajas de desarrollo tecnológico, abaratamiento de costes, no dependencia del exterior de Europa para nada. Eso es un poco donde está el debate ahora. No es lo que le estemos diciendo nosotros, y yo creo que esto lo está diciendo prácticamente todo el mundo, sobre todo el mundo de las Fuerzas Armadas, que al final son las voces que hay que escuchar, ¿no? Porque los militares no quieren la guerra. O sea, que eso es así, ¿no? Los militares saben que si quieres la paz, prepárate. No hay otra, ¿no? Había visto a un general del general Rossetti, que ha huido de Vox. Ahora era un general de infantería marina, que es muy conocido, ¿no? Rossetti es un apellido bastante común, ¿no? Bueno, común, hay una familia de Rossetti, los conocemos, ¿no? Y era un general de infantería marina. Los infantes de marina son gente muy brillante, ya lo digo yo, porque cuesta mucho trabajo ser oficial de infantería marina, y luego la competencia es feroz, en el buen sentido de la palabra. Bueno, pues este se ha ido de Vox, y una de las, por otras razones, no está de acuerdo con las jugadas, ¿no?, de Vox, que nosotros no comentamos, ¿no? Pero sí que ha dicho, me ha llamado la atención, porque afirma que la guerra no puede formar parte de las relaciones internacionales. Y es curioso, porque eso lo dijo Brian Kellogg después de la Primera Guerra Mundial, y eso se puso en la Constitución de la Segunda República Española de 1931. Ese principio está en la Constitución Republicana de 1931, que España renuncia a la guerra en sus relaciones internacionales. Eso lo ha dicho, y eso viene del pacto de Brian Kellogg. O sea, que eso no lo inventaron los republicanos españoles, pero fueron los primeros que pusieron eso en un texto jurídico, ¿vale? Entonces, Brian Kellogg lo hicieron en la década de los 20. Entonces, los dos, Brian y Kellogg. Y entonces, eso me ha llamado la atención, porque eso lo dice un general, ¿vale? Entonces, cuando la gente lo lee, dirá, qué ocurrencia. No, no es una ocurrencia, es que el general sabe lo que está diciendo. Sabe lo que está diciendo y refleja en la opinión de una persona formada en el arte de la guerra. Entonces, eso es una... Por eso hay que escuchar. Yo creo que hay que escuchar a los militares cuando hablan de esto, también a la academia, pero hay que escuchar a los militares, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Para qué? Las necesidades que tenemos son estas, para tener superioridad aquí, para que disuadamos bien.
¿vale? Esas son las necesidades. Y en ese aspecto, como tú apuntabas en tu pregunta, las necesidades de España pues son muchas. Solos o en compañía de otros. En compañía de otros, preferentemente, que es más eficiente, ¿vale? También es más eficaz, ¿no? Porque hay más gente opinando, metiendo inputs y, bueno, podemos tener más cosas, pero siempre en un plano de igualdad. Omnidireccionalidad, 360 grados, todo horizonte, Ceuta y Melilla, las Canarias, la frontera sur, España, y multidimensionalidad, en todas las dimensiones, ciberseguridad, todos los tipos de seguridades. Eso yo creo que es el escenario en el que se tiene que poner España poniendo pie en pared. O sea, que de aquí no me muevo. Entonces, ¿vamos a hablar de mandar un soldado a Ucrania? No, mire usted, yo no mando ningún soldado a Ucrania. Ahora mismo no. ¿Por qué? Pues porque no va a ir con un casco azul, porque eso es totalmente irreal. Y con la Unión Europea se va a interpretar como OTAN, porque 23 Estados miembros de la Unión Europea son de la OTAN. Y además los contendientes no están de acuerdo los dos, estará uno de los dos. Y además la Unión Europea no es un actor en las conversaciones, que no negociaciones. En fin, eso no lo mandaría. Muy bien, don Fulgencio, pues yo creo que hemos dado un buen repasito. Eh, ya anticipo a nuestros seguidores bueno, pues que seguiremos haciendo estos espacios casi de actualidad, que no es nuestra fórmula, pero como los acontecimientos van a velocidades astronómicas, pues hay que poner un poquito de criterio en ello. No sé si quieres añadir alguna cosa más, Fulgencio, o directamente despido agradeciéndote tu tiempo y tu ciencia. Bueno, pues nada, muchas gracias. Como siempre, es un placer, muy modestamente, simplemente a nuestros compatriotas que somos del MCRC, de que no estamos por las jugadas políticas, sino por las reglas. Y, por supuesto, cuando aplicamos las reglas, aplicamos los principios, es en el ámbito nacional. En el ámbito internacional, lo que hacemos es analizar y contrastar cuáles son las consecuencias. Me gustaría lanzar una reflexión antes de acabar, si me permites, ¿Sí? compartir una pregunta, que es retórica, tengo que confesar, pero una pregunta con todos los que nos escuchan. ¿De qué estaríamos hablando en España? No hablo ahora de Ucrania, ¿no? ¿De qué estaríamos hablando en España si tuviéramos una democracia formal? ¿Y de qué no estaríamos hablando en el día a día? Eso es simplemente una reflexión que quería. ¿Y cómo nos puede afectar esta problemática que tenemos ya con Ucrania y con cómo está el mundo actualmente? ¿Cómo nos podría afectar si tuviéramos una democracia formal? Eso es lo que hay que preguntarse al final. Eso es un buen programa también, ¿sabes? Un poco especulativo, pero es un buen programa, ¿no? Porque hoy precisamente comentaba esto, ¿no? Que la mayor parte de las cosas que nos pasan tienen una explicación política, ¿eh? Y es la falta de la libertad política lo que nos lleva tantas veces a malos gobiernos y a malas decisiones de los malos gobiernos. Así que nada más, te vuelvo a dar las gracias y a felicitarte por tu intervención, siempre tan esclarecedora. Y a nuestros seguidores, pues ya saben, el pulgarcito hacia arriba, que vivimos de los likes, estos famosos, y si no se han suscrito a nuestro canal, pues que se suscriban. Así que nos vemos en el siguiente programa especial que hagamos. Fulgencio, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Fuerte abrazo a todos.